Vamos a hablar hoy de lo que viene siendo la forma en que se conduce el lado opuesto, es decir, la oposición al gobierno de López Obrador. Algunos analistas, como este que tenemos aquí en la primera imagen, la ha llamado el intento de un golpe blando, o sea, un golpe de Estado, pero no cruento, no militar. Sí, claro. Y bueno, pues se ha venido discutiendo mucho de esto en estos días. Y yo, en esta ocasión, lo que quisiera es simplemente puntualizar cuál es la naturaleza de esto, digamos, que le da forma a las acciones de la oposición. Hemos visto rumores, hemos oído cosas o visto cosas en las redes sociales que, por ejemplo, últimamente aquí en Nuevo León, esto de que se iba a prohibir, ¿verdad?, el dar religión o dar inglés en las primarias particulares. Se atribuye esta estrategia a este señor Eugene Sharp, que es un académico, creo que de Connecticut, allá en los Estados Unidos, y que se ha hecho famoso por sus libros, ¿verdad?, que lee mucho la oposición en Argentina, en Brasil, también, por supuesto, en Venezuela, ¿verdad?, y que tiene además una especie de manual de cómo dar golpes blandos o golpes sin violencia. Finalmente terminan con violencia, ¿verdad? Aquí tenemos en la siguiente imagen lo que serían, digamos, los pasos que se va tomando. Primero se siembra desconfianza en el gobierno, después se culpa al gobierno de estar haciendo las cosas mal, ¿verdad? Se mete cierta desesperanza, cierto temor, y luego ya empieza a atacársele de dictador. Ese es un paso muy importante cuando ya se dice, este gobierno no es democrático, es dictatorial. Ahí empieza realmente el esquema, ¿no?, del golpe blando, que en otras partes, y mejor decirlo, son las revoluciones de colores, ¿verdad?, como ha habido en Ucrania, hubo en buena parte del Medio Oriente, y en la última etapa pues ya se pide que renuncie, ¿verdad? Claro, en la siguiente imagen podemos ver a una de las promotoras principales aquí en México, que ha venido aquí al Tecnológico de Monterrey, Gloria Álvarez, que es una de las, digamos, ideólogas de este movimiento en todo el continente, ¿verdad? La hemos tenido varias veces aquí con un mensaje muy parecido al anticomunismo de los 70s, cuando se hablaba del oro de Moscú que llegaba a Cuba y Cuba supuestamente financiaba el comunismo. Más o menos esa misma idea, pero ahora culpando a una organización que se llama el Foro de Sao Paulo, ¿no? Y ahí viene el comunismo actual, López Obrador es comunista, Chávez es comunista, todos son comunistas y quieren acabar con la democracia, y esa es más o menos la letanía de Gloria Álvarez, ¿verdad? Aquí en la imagen siguiente, sin embargo, podemos hacer un recuento de cuántos gobiernos han podido derrocar o vencer. No son pocos, son tres, ¿verdad? Y poderosos los tres. El presidente Lula, pues en la cárcel, ¿verdad? Cristina se salvó y Dilma pues cayó, ¿verdad? Ya no pudo gobernar. Claro que a ellos les agregaron lo que ellos mismos llaman la guerra jurídica, que tenemos aquí en la siguiente imagen, que es otro aspecto, ¿verdad? Te pueden culpar por alguna cosa simple, porque no pagaste impuestos o porque te pasaste un alto, y empiezan a construir un caso legal, que independientemente de si al final resultas inocente, en el proceso pues te destruyen políticamente, ¿verdad? Te quitan toda credibilidad, como fue el caso ejemplar del presidente Lula allá en Brasil, que hace poco iba a salir porque todo era falso, sin embargo pues quedó destruido y en la cárcel. Eso se dirige, ahora sí hay que poner las cosas sobre la mesa desde afuera, ¿verdad? No son inventos de la oposición interna, sino que la oposición interna sirve a estos, digamos, dirigentes internacionales. El caso de Ucrania es el mejor. Yo creo que ahí es donde ellos hicieron el ABC de lo que ha venido siendo estas revoluciones de colores, ¿no?, a partir del 2013 allá, que es en realidad un golpe duro, ¿no? No tiene nada de blando, ¿verdad? Aquí lo tenemos en la siguiente imagen, los autores, desde donde se coordinó. Tumbaron a este presidente, Yanukovych. ¿Por qué lo tumbaron? Porque Yanukovych había decidido romper con el neoliberalismo, no entrar a la Unión Europea, no aceptar los acuerdos con la Unión Europea, las políticas económicas sobre todo, y a partir de ese momento se levanta la insurrección. Es decir, en donde hay un gobierno rebelde o disconforme, digamos, ¿no?, con el neoliberalismo, ahí empiezan estas revoluciones de colores o golpes blandos. Siempre es así, esa es la regla. Y en Ucrania fue, por eso decía yo, ejemplar, ¿verdad? Aquí en la siguiente imagen están los personajes que
llegaron al poder, abiertamente nazis, ¿verdad? Dirigentes que seguían a Banderas, el líder nazi de Ucrania en los 40, el aliado de Hitler, pues, su partido actual, pues llegó al poder, llegó al parlamento, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Y quién los apoyó directamente? En la siguiente imagen, pues el gobierno de Barack Obama, ¿verdad? La señora Clinton, y esta era su operadora, Victoria Nuland, que era la que encargada de Europa de parte del Departamento de Estado, que es de donde está realmente la dirección de estas revoluciones, ¿verdad? Y ahí está el gobierno que entró, este era abiertamente nazi, y eso fue lo que pusieron en Ucrania. Aquí en la siguiente imagen está la señora Nuland con Hillary Clinton, su jefa, ¿verdad? Que Hillary Clinton pues, fue campeona de golpes de Estado, lo hizo en Libia, lo intentó hacer en Siria, tuvo que ver en lo de Ucrania, ¿verdad? Y tuvieron que ver también en lo que se montó acá en contra de Lula, sobre todo en Brasil. Aquí en la siguiente imagen tenemos quiénes son los que controlan o dirigen esto. Ahora le dicen el Estado profundo, que es un término que se ha venido usando últimamente, sobre todo porque Trump los denunciaba. O sea, Trump no es parte del establishment norteamericano, es una especie de outsider, ¿no? Como dicen allá, y él vino denunciando, le llaman como el drenaje de Washington, ¿no? Que son estas burocracias oscuras en la CIA, en el FBI, en el Departamento de la Defensa, o sea, el Pentágono, que mandan, a pesar de que no son muy conocidos, ¿verdad? Que son los que orquestaron esto. Aquí tenemos en la siguiente imagen, aquí en México pues se le atribuye a Coparmex, a Gustavo de Hoyos, ¿verdad? El intento de crear un nuevo gobierno, una alternativa para México, pero pues él es muy poca cosa, no son ellos los que, sí lo hacen, pero no son ellos los que generan estas concepciones, ¿verdad? También se señala a un personaje de aquí de Monterrey que tenemos en la siguiente imagen, el Diablo Fernández, porque ha sido uno de los más activos en contra de López Obrador. Sin embargo, decía yo, en realidad, pues ellos reciben lineamientos desde afuera, ¿verdad? Aquí en la siguiente imagen, para terminar, pues este es uno de esos organismos también, el Consejo de Relaciones Exteriores, donde han formado a todas estas figuras del gobierno norteamericano y desde donde se generan las políticas. También se menciona en el que sigue otro grupo que se llama el Instituto Cato, que tenemos en la siguiente imagen, porque esos son, digamos, económicos, son pensadores del neoliberalismo monetarista, y dan recetas económicas también en contra de cualquier intento de soberanía o de desarrollo propio, ¿verdad? De un país. En la siguiente imagen, por último, tenemos otros conductos aquí en México, como es el ITAM. Y aquí está este señor en especial, que es Enrique Krause, que es uno de los ideólogos también de estas, o sea, transmisor, ¿verdad? Eso es como un transmisor de ideas que se generan allá y las meten ellos acá a México, las popularizan y son los que trabajan, digamos, para este intento de golpe blando, ¿verdad? Que es en realidad como se está comportando la oposición. Si queremos entenderlos, hay que ver estas experiencias y nos daremos cuenta de por qué están haciendo lo que están haciendo, por qué sueltan rumores, a dónde van, etcétera. Y ese es el planteamiento del día de hoy. Bien, muchas gracias. Gracias, maestro Benjamín Castro. Gracias. Como siempre, bueno, nos ilumina sobre lo que está ocurriendo en la vida pública. Gracias, maestro. Y nos vamos a ir